Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a nuestro nuevo curso, a nuestro nuevo episodio de este curso de filosofía profesional, donde hablaremos en esta ocasión de algo llamado intervención epistémica. ¿Por qué es importante hacer intervenciones epistémicas? Miren, el conocimiento, el saber y las creencias, que es lo que vamos a analizar hoy, es de lo más importante cuando hablamos de filosofía, porque las personas llegan a sufrir, llegan a tener ciertos trastornos no éticos debido a algo que comúnmente se llaman creencias limitantes. Lamentablemente la gente asume saber cosas que no sabe o cree cosas que no debería de creer o benvenuto Ari, benvenuto a questa lezione de oggi. Entonces, es importante ayudarle a nuestros clientes, a las personas con las que queremos filosofar. Es importante ayudarles con la comprensión si lo que están padeciendo es en realidad algo verídico o es simplemente una creencia. Nos puede gustar o no, pero así es como funcionamos. El 99% de las decisiones que tomamos es más por lo que creemos que por lo que sabemos o conocemos. En realidad, reflexiónenlo y si no están de acuerdo, ahí me lo dejan en los comentarios o por micro. Pero en realidad, la mayoría de las decisiones que tomamos en el día a día, la mayoría de las cosas que hacemos en el día a día tienen como fundamento una creencia. Porque es sencillo, porque a diferencia del saber científico, no podemos predecir las cosas. Por lo tanto, cada decisión que tomas, cada acto que realizas, es más basado en lo que tú crees que en lo que realmente estás seguro. Lamentablemente vivimos una época, una etapa histórica donde a la gente le cuesta mucho trabajo aceptar la realidad, de verdad. Entonces prefieren creer que aceptar. Y si bien es cierto, lo hemos platicado en otros episodios, es muy importante que la filosofía te ayude a encontrarte a ti mismo, te ayude a saber quién eres, pero algo muy importante también es que te debemos de ayudar a aceptarte como eres, aceptar quién eres, tanto lo bueno como lo malo que hay en ti. Entonces, en una época donde a la gente le cuesta mucho trabajo aceptar, suena un poco triste, pero es un gran momento para la intervención filosófica, ya que nosotros podemos ayudar precisamente a que las personas logren aceptar su realidad, logren aceptarse y logren también aceptar los cambios, porque también es muy común notar en la actualidad el miedo a los cambios. Entonces hay que ayudarles también a aceptar que necesitan hacer ciertos cambios en su día a día, en su vida, y para eso está la intervención filosófica. Entonces, ¿qué es una intervención epistémica? Es cuando el filósofo se mete en temas de creencias, de conocimientos y de saberes. Las creencias del filósofo no, los saberes de la ciencia no, sino del paciente. ¿En qué cree el paciente? ¿Qué sabe el paciente? ¿Qué conoce el paciente? Entonces, el día de hoy vamos a ver ejemplos, casos que ya hemos ido analizando desde otra perspectiva, pero ahora desde la intervención epistémica. Y también les adelanto, hemos hablado de métodos y procesos, vimos el proceso de construcción, implicación, reflexión y crítica, y la clase pasada pregunta, ¿cuál es la diferencia? Lo vamos a ver más adelantito, ¿sale? Pero claro que tenemos que ver la diferencia entre saber y conocer. Les comentaba, la clase pasada mencionamos un método para plantear problemas y no solo filosóficos. O sea, esto te permite plantear problemas de cualquier tipo, problemas económicos, problemas sociales, problemas administrativos, que era confrontar el hecho con el fenómeno, ¿no? Allí aparece la crisis, después formulamos la pregunta respecto de esa crisis y listo, ya tenemos el planteamiento del problema y entonces empezamos a generar opciones de actuación.
Vamos a ver cómo ese método también podemos expresarlo en forma de epistemología. Entonces, eso también lo vamos a ver hoy. Bueno, entonces no los entretengo más. Vámonos con lo primero. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a hablar de la interpretación epistémica. Vamos a ver de las creencias, tanto las racionales como las irracionales. Vamos a hablar de los saberes y, por último, con los conocimientos. ¿Qué es una intervención epistémica? Ya les había adelantado que es cuando nosotros los filósofos nos metemos directamente con el discurso del paciente para ayudarle a identificar, clarificar y reorganizar. Es decir, no solo voy a usar casos de pacientes, seguramente quizá estás platicando con alguien en tu día a día, en la oficina, con algún familiar, y tú puedes notar cómo a veces hacen comentarios sobre cosas que no son hechos, no son datos, pero ellos juran y perjuran que sí. Y bueno, para las personas de México, no me dejarán mentir, la religión es el claro ejemplo. Si un religioso se encuentra una moneda en la calle, él va a decir, ahí está la prueba de que mi Dios me quiere porque me puso este dinero en el camino. Si un ateo se encuentra ese dinero, va a decir, ahí está la prueba de que no necesito ningún Dios para tener suerte. En ambos casos, los dos están afirmando cosas que en realidad son creencias. Entonces, mucha gente sufre porque da por hecho cosas que no lo son. Cree en cosas que no debería de creer. O se obstina, se encapricha con que lo que dice es verdad, es la única verdad absoluta. Y también eso afecta mucho el objetivo de la filosofía, que es conocerse a sí mismo y aceptarse. Entonces, lo que hacemos en la intervención epistémica es ayudarle a ver, identifica. Esto que estás diciendo no es un conocimiento, no es un saber, es una creencia. Y de este tipo, clarifica y reorganizamos. Porque hay una jerarquía donde en la parte más baja está la creencia racional, después están los saberes, hasta arriba los conocimientos y por encima del conocimiento la creencia irracional. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Reorganizar creencias, saberes y conocimientos para corregir esas confusiones epistémicas que generan crisis, sufrimientos y bloqueos en su vida, ¿no? Las famosas creencias limitantes. Entonces, aquí se ve muy pequeño el texto, entonces se los leo. Vamos a desenredar las confusiones entre creer, saber y conocer. Examinar si las creencias que sostiene son racionales o irracionales. Mostrar las diferencias entre hecho, fenómeno, acto y crisis, y acompañar a la persona para que pueda construir un conocimiento justificado sobre su situación. Esa es la intervención epistémica. El objetivo central es que el consultante deje de operar con creencias no reflexionadas, no examinadas, saberes incompletos, porque cuando tienes un saber incompleto, lo tratas de completar con creencias, ¿no? Regresándole al ejemplo de la moneda, el creyente al encontrarse la moneda no sabe realmente si hay algún hecho demostrable, verificable, que nos pueda decir por qué se la encontró. Cualquiera podría decir, bueno, si la encontraste es porque a alguien se le cayó, ¿no? Entonces, la persona completa su ignorancia epistémica con la creencia de que su Dios le dejó ese dinero. Porque cualquier otra persona que esté en los saberes diría, si esa moneda está ahí, no pudo aparecer de la nada. Si está ahí, significa que se cayó de algún bolsillo, se cayó de alguna cartera, se le cayó a otro sujeto. Entonces, así como afirmas que tu Dios te premió, eso significaría entonces que tu Dios castigó al otro, al que lo perdió. Y mucha gente, cuando les digo esto, se molestan, porque estoy yendo en contra de la explicación que se dieron a sí mismos. Pero es que en realidad no se están explicando nada. Están intentando cubrir precisamente la explicación con una creencia, ¿no? Espero no hacernos bola, no enredarnos, cualquier cosa, ya saben, ahí en la cajita.
¿Y cuál es el propósito práctico, ¿no? Ya para los que queremos hacer filosofía profesional, hay que fortalecer la autonomía intelectual. ¿A qué me refiero con autonomía intelectual? A intentar conocer lo más posible, porque mientras más ignorantes somos, más nos engañan, más nos manipulan y más caemos en creencias que nos afectan. Mientras más autonomía intelectual hay, caemos menos. ¿Qué es autonomía? Autonomía es un principio bioético que afirma que yo necesito tener toda la información completa para entonces sí poder decir que tomé la decisión libremente. En el caso de que no me den la información completa, entonces no estoy ejerciendo una autonomía, sino estoy siendo víctima de una manipulación. Un ejemplo muy sencillo, cuando vas a conocer a alguna persona que te interese quedar bien, pues solo le hablas de lo bueno que eres, de lo exitoso que eres, solo hablas de tus virtudes. Entonces imagínate salir con alguien para convencerla de que sea tu pareja y solo le muestras lo bueno. Ahí no hay autonomía de parte de esta persona porque solo le estás mostrando lo bueno. Entonces si esta persona decide andar contigo, en realidad no es autónoma, está manipulada porque no le has mostrado lo malo. Tendrías que decirle, sí, pero mira, mis defectos también son estos, mis vicios son estos, los defectos de mi comportamiento son estos, y ya esa persona verá entonces si se anima o no. Ahí sí está siendo autónoma. Entonces, una autonomía intelectual es, para que yo pueda decir realmente que soy un ser libre, necesito conocer y saber. Mientras menos sepa y menos conozca, más creo. Y mientras más creo, menos autonomía intelectual tengo. No sé si fui claro. Ya saben, con toda confianza dejarme sus dudas. Entonces hay que fortalecer la autonomía intelectual a través de los saberes, a través de los conocimientos, pero también la autonomía emocional a través de una revisión de las creencias. Aclaro, no se trata de creer que la intervención filosófica tiene como objetivo acabar con las creencias. Es imposible. No lo sabemos todo, no lo conocemos todo. De hecho, una de las sorpresas de esta clase es que vas a ver que el conocimiento es un tipo de creencia. Un tipo de creencia fuerte, robusta, muy bien templada, pero es una creencia. Entonces, para nosotros desarrollar una autonomía emocional, necesitamos ayudar a controlar las creencias, ¿de acuerdo? Entonces, a través de preguntas, tenemos que mostrarle a nuestros pacientes o interesados en filosofía qué cree, qué es lo que sabe y qué es lo que conoce. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué es una creencia? Una creencia es algo que al estar proyectada a futuro, es decir, aún no ha pasado, se basa más en una idea y no en una realidad, ¿ok? Cuando yo creo algo, es algo que no he podido verificar porque no ha pasado o no puedo ir a verificar. Entonces, ante la imposibilidad de verificar algo, solo podemos creer. Voy a cambiar un poquito el tamaño de esta ventana porque no sale completo. Ahí está. Y hay dos tipos de creencias. Las creencias racionales y las creencias irracionales. Una creencia racional es aquella que está basada en experiencias. Es decir, yo uso este ejemplo, ¿no? De repente se empieza a nublar, baja la temperatura y a algunos nos empieza a doler los huesos, ¿no? Entonces decimos cosas como, creo que va a llover. Decimos creo porque aún no está lloviendo. No puedo decir va a llover porque es posible que no llueva, porque en otras ocasiones también ha pasado que igual se nubla, baja la temperatura, pero no llueve, o al menos no donde tú estás. Entonces no podemos garantizar que va a pasar. Es una creencia, pero no es una creencia tonta o no es una ocurrencia. Es una creencia basada en experiencia. Es que en otras ocasiones cuando pasa esto llueve. Entonces es una creencia racional. No sé si va a pasar, pero
Es muy posible que ocurra. Y la creencia irracional no se basa en la experiencia, al contrario, la niega. Se basa en el deseo. En este mismo ejemplo de la lluvia, es como si el sujeto dijera, híjole, ya va a empezar a llover, ojalá no me moje. Eso no lo sabes. O sea, si empieza a llover y tú tienes que moverte de un lugar al otro, es muy probable que te mojes. Entonces la persona es que diga, no, yo creo que no me mojo. Yo creo que alcanzo a llegar a mi casa. Esa es una creencia irracional, porque ¿de dónde saca que la lluvia lo va a esperar? Que la lluvia va a decir, bueno, me espero que llegues a tu casa y empiezo a llover. Pero él cree en eso porque lo desea, está esperanzado en que así ocurra. Por eso, a este tipo de creencias irracionales que van en contra de la experiencia y buscan más el deseo o la esperanza, es lo que llamamos fe. ¿De acuerdo? Entonces, las creencias racionales simplemente son creencias. Y las creencias irracionales, a partir de este momento, le vamos a llamar fe. Y la fe, ustedes lo saben, es una de las fuerzas más grandes que tiene el ser humano. No sé si los animales tengan fe, pero el ser humano tiene fe. Porque el ser humano fortalece su voluntad y la recarga la voluntad a través de la fe. He visto, y seguramente ustedes también, grandes eventos que parecen inexplicables y que lo único que podemos ver es que hubo mucha fe. Harry, creencia racional sería una sospecha infundada, no, más bien fundada. La creencia racional es cuando yo sospecho algo, pero tengo fundamentos. Fundamentos basados en experiencias previas. Es que ya ha pasado antes. Entonces, ¿por qué no pasaría ahora? Pero posiblemente no pase. Por eso es una creencia. Pero es racional porque está fundada. O sea, sí tengo experiencias previas que me hacen creer que puede pasar. En una creencia irracional, es así para que veas, es infundada. Si tú me dices, no, estoy seguro que no me voy a mojar. Espérate, no lo sabes. No lo sabes. Las creencias son importantísimas. La fe es lo más importante que existe. Porque, y saben que no lo estoy diciendo desde la religión, los que me conocen más saben que soy ateo, no lo estoy hablando de religión, estoy hablando desde el mismo concepto de fe. Miren, hagamos un poquito de historia. El ser humano, al ser el único animal, hasta donde sabemos, racional, también es el único animal que empieza a saber cosas del mundo. Y es el único animal que sabe que va a morir. ¿Cuándo? No lo sabe. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero sabe que va a morir. ¿Por qué? Porque el ser humano transmite ese saber de una generación a otra a través de un gran invento llamado educación. Entonces, tarde o temprano le decimos a la gente, oye, en algún momento de tu vida pues vas a morir. Si todos los días al levantarnos lo primero que hiciéramos fuera recordar ese dato, esa ley de que pues, vamos a morir, imagínense lo angustioso que sería nuestra vida y la ansiedad en la que viviríamos todo el tiempo, pensando, híjole, a lo mejor hoy, es más, a lo mejor ahorita levantarme me resbalo. Imagínense si todo el tiempo nos estuviéramos cuidando, y si solo pensáramos en ese saber, nos volveríamos locos. Por eso, el primer acto de fe es cuando haces planes para hoy o para mañana, porque estás creyendo que vas a vivir, que vas a tener tiempo de hacer ese plan. Entonces, por eso les decía al inicio, prácticamente el 99% de las cosas que hacemos es más por un acto de fe que porque lo realmente sabemos. Nuestra mente equilibra ese impacto, ese trauma horrible de saber que vamos a morir, con una fantasía llamada, pero creo que hoy no. Si tú me preguntaras, ¿estás seguro que hoy no? No, no estoy seguro. Yo espero que no. Tengo esperanza de que hoy no sea mi último día en este mundo y que mañana o pasado, cuando se pueda, nos volvamos a ver.
es bien importante entender que la fe es lo que nos ayuda a equilibrar nuestra mente y para no enloquecer. Necesitamos fe. Y los que se dedican a la terapia estarán de acuerdo conmigo en que el paciente debe tener fe en ti, como su consultor, como su filósofo. Si la gente no tiene fe en mí o en mi filosofía, absolutamente todo lo que le diga lo va a negar. Y entonces no puedo ayudar. Así de importante es la fe. ¿Sale? Vámonos con lo que sigue. ¿Cómo tratamos filosóficamente las creencias? Número uno, ya les había dicho, el trabajo filosófico, la intervención filosófica, no busca eliminar las creencias. Les acabo de decir que la fe es fundamental, es importantísima. Solo distinguirlas. A ver, ¿esto que estás diciendo es racional o es irracional? ¿Esto que estás diciendo es fruto de tu experiencia o es más un deseo? Jean-Paul Sartre tiene un libro hermoso llamado De lo imaginario, donde él cuenta que estaba en una plaza ahí en París y vio una conocida y le preguntó: ¿qué haces aquí? Ella le dice: estoy esperando a conocer a un chico, pues para ver si se da algo con él. Y John Paul le pregunta: entonces no lo conoces, ¿crees que se pueda dar algo con él? Y ella dijo: sí, estoy segura que este es el bueno. Ahí está negando su experiencia previa, porque si previamente no ha encontrado una buena pareja, ¿de dónde saca que este sí? Pero si no creyera en la posibilidad de que este fuera el bueno, habría dejado de intentarlo. ¿Y cómo le llamamos cuando dejamos de intentar algo? Fracaso. Entonces, así de importante es hacer una intervención epistémica con el paciente, porque el paciente tiene que entender si lo que está creyendo vale la pena creerlo o debería de cambiar las creencias. Hay que deconstruirlas. Hay que deconstruir la creencia para ver qué está implícito ahí, para ver qué fenómenos aparecen ahí. Recuerdo una consultante que me vino a... Bueno, las primeras sesiones eran quejarse de su marido, era quejarse. Ya que hubo más confianza, me contó que ella lo estaba engañando. Entonces, cuando yo empecé a hacer la crítica de que lo que ella estaba haciendo era incorrecto, de que evidentemente ella no debía engañar a su pareja, se puso muy seria. Y incluso se molestó. ¿Por qué? Porque cuando se trata de que la culpa es del otro, entonces sí. Pero cuando recae en ti la culpa, ya no te gusta. Ella creía ser la buena del cuento. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Desarticulizar la creencia. ¿Y cuál fue el fenómeno que se mostró? El enojo, la ira, la frustración, el rechazo. Ese fenómeno apareció a la deconstrucción de su creencia. Y entonces lo que nosotros hacemos es decidir qué creencias debo mantener, porque evidentemente debo creer algo, y qué creencias debo cambiarlas y cuáles de plano debo sacarlas. En temas, por ejemplo, de familia, es muy común que haya casos donde el consultante me dice: es que por más que intento quedar bien con mi mamá, no lo consigo, ¿no? O por más que yo quiero ser valorado por mi padre, él más me rechaza, ¿no? Ahí la creencia es que el padre es la persona que te dio a luz, perdón, bueno, sí, la persona que estuvo involucrada. Ese es el papá. El padre es la persona que te da protección, que te da disciplina, que te da apoyo, que te da seguridad. Entonces, a muchos de los consultantes les resulta un poco choqueante descubrir que una cosa es familia y otra cosa es pariente. Y el pariente es con el que yo puedo compartir algo sanguíneo, algún apellido y ya.
pero familia es donde encuentro protección, seguridad y cuidado. Y a veces encontramos esa seguridad, esa protección y ese cuidado con personas que ni siquiera son nuestros parientes. Por eso es muy común a esos grandes amigos llamarlos hermanos. No está equivocado. ¿Por qué? Porque los vemos como familia. Entonces ahí es otro ejemplo de cómo la gente supone saber quién es su padre. Y de repente se llevan la sorpresa de que, pues entonces yo no tengo padre, porque esta persona que estuvo involucrado en mi nacimiento no ha adoptado el rol de mi padre. Exacto, es tu pariente. Número 2, lo que ya sabemos, ya hemos visto en otras clases. Y ya nos vamos acercando a lo que preguntaba Harry de la diferencia entre saber y conocer. Los hechos son saberes. Yo sé lo que pasó. Los hechos se saben, se entienden, ya lo hemos platicado en otras clases. El fenómeno es lo que produce creencias. Cuando yo tengo un fenómeno que son emocionales, empiezo a generar creencias de es que lo que estoy sintiendo es esto. No saben cuántas veces llega al consultorio gente diciendo es que yo tengo estrés, es que tengo bipolaridad, es que tengo déficit de atención, es que tengo procrastinación. Y al hacer una deconstrucción epistémica, una intervención epistémica, resulta que no eran hechos, eran creencias. Ellos habían nombrado, se habían autodiagnosticado o a alguien que les había dicho que sabía, les había dicho es que tú tienes depresión y empiezan, es que yo tuve un pariente que le pasó lo mismo y aguas porque... Y en realidad no te están dando hechos. Te están construyendo una creencia. Entonces, el fenómeno genera creencias. Los actos nacen de las creencias, no de los saberes, sino de las creencias. Y las crisis es ese fenómeno, esa creencia que no ha sido filosofada, que simplemente pues, aceptamos y vivimos con esa creencia que, repito, es lo que llaman creencias limitantes y que te producen crisis. Porque tú basas tus decisiones o sus actos en creencias que al tú suponer que son saberes, que es un hecho, eso pasó, es un dato, por eso ni siquiera buscas más. Una vez que en la consultoría filosófica les mostramos que en realidad es una creencia, entonces la crisis empieza a bajar su intensidad. Porque entonces la persona dice, entonces esto que me tiene sufriendo no es real, sino creo que me pasa. Sí, es como el miedo. Mientras tú creas en el miedo, pues vas a vivir con miedo. Si cambiamos el miedo por la precaución, el miedo desaparece. ¿Ok? Número 3. Lo que hacemos en la intervención epistémica es detectar la creencia subyacente, porque el paciente no te va a decir creo. El paciente llega diciéndote no, yo sé y mi vida es esto y yo tengo esto y la gente es así y me ha pasado esto y porque la gente es así, bla, bla, bla. Entonces tú tienes que decir, tienes que encontrar a través de la deconstrucción esa creencia que está implícita. ¿En qué cree? Por ejemplo, llega el tipo y te dice, es que yo ya no creo en las mujeres, todas son iguales. ¿Cuál es la creencia que trae? Él cree conocer a las mujeres, ¿no? Ese es un ejemplo muy sencillo. Ahora hay que clasificar la creencia. En este ejemplo, él cree conocer a las mujeres. ¿Es una creencia racional? Es decir, ¿tiene experiencias con todas las mujeres o solo con algunas? Y hay que ver si realmente las conoce o solo sabe algo de ellas, ¿correcto? Relacionar la creencia con su malestar. Bueno, ¿y cuál es tu problema? O sea, ok, todas son iguales. ¿Eso qué te hace sentir? Tienes que hacer esta pregunta para ver cuál es el fenómeno. Y puede ser que esté enojado, puede ser que esté triste, puede ser que esté romantizado. Necesitamos ver el malestar no ético o fenomenónico. Y entonces ahora sí, intervenimos racionalmente. Ahora sí empieza el trabajo filosófico de ¿y estás seguro? ¿Cómo sabes? Empezamos con contraargumentos. En fin, hay muchas técnicas para desmontar una falsa creencia.
Y 4, lo que ya les había dicho, la fe es la más importante en la epistemología filosófica, en la intervención epistémica. ¿Por qué es tan importante? Porque la fe no necesita pruebas, de hecho las niega. Eh, el hecho de ser ateo no significa que no sea creyente, porque para ser creyente debes tener fe. Y al tener fe todos los seres humanos, en teoría todos los seres humanos somos creyentes. Si tú me preguntas en qué crees, bueno, aquí está la prueba. Yo creo en este proyecto, yo creo en Luis, creo en Harry, creo en Abner, porque si no creyera en este proyecto y no creyera en ustedes, pues no estaríamos tomando esta clase y ustedes creen en mí. Entonces, pero si tú me dices, ¿y cómo sabes que Luis, que Harry, que Abner están aprendiendo? Capaz que dejan ahí, se meten aquí, se van y luego regresan. No lo sé. Por eso es una creencia. Pero creo y por lo tanto hago. Al cogito ergo sum cartesiano, al de pienso por lo tanto existo, yo diría otro, ¿no? Que sería creo, por lo tanto actúo. ¿Por qué la fe es tan poderosa? Porque nos da sentido, esperanza y nos da un refugio. Los que hemos perdido personas amadas, yo he perdido, perdí a mi padre y obviamente el día que fui a su velorio me paré a un lado y me puse a platicar con él y era evidente que él no me escuchaba, que él pues ya no estaba, pero yo quise hacer el ejercicio de hablar con él. ¿Por qué? Porque yo puse la fe en que eso era lo que yo necesitaba hacer, ¿correcto? Habrá quienes no, habrá quien crean que es mejor no verlo, en fin. Así de poderosa es la fe, nos dan refugio. En el ejemplo que les di hace rato, es que ante el saber fáctico de mi propia muerte, me refugio en la fe, en la creencia de que hoy no. Hoy no y mañana tampoco, y por eso hago planes para el mes que entra y hago planes para el año que entra y hago planes hasta para dentro de 3, 20 años, porque tengo fe en que voy a llegar a esos 20 años. Tiene funciones anímicas porque por supuesto que nos puede levantar el ánimo, por supuesto que nos puede poner de buenas. El amor es un acto de fe, para empezar. Entonces, mientras tú tengas fe en el amor, tú estás contento, tú estás feliz. Pero también tiene sus fallas, como ser una generadora de resignaciones, aceptaciones y en muchas cosas idealizaciones. A veces en este tema del amor no nos separamos a tiempo porque hemos idealizado a la persona porque tenemos fe en que vuelva a ser como antes. Entonces, la fe es muy poderosa, pero no necesariamente nos produce bienestar. También la fe nos puede producir malestar. Por eso es muy importante que estemos hoy aquí hablando de la intervención epistémica. ¿Pero qué es un saber? Un saber es información, son datos, pero comprobables. Son demostrables, verificables, experimentales, experienciales. Sí, creo que lo dije bien. Se pueden verificar. Son objetivos. Es decir, no importa tu opinión, o sea, los saberes así son, punto. O sea, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pues eso no cambia el saber. Por ejemplo, hablando de la muerte, que alguien diga, no, pues yo no estoy de acuerdo en morir, pues qué pena porque no depende de tu opinión o de tu deseo el saber. Son prácticos porque los saberes sí los podemos predecir. La muerte no es un debate. A ver, Abner, si nos puedes argumentar un poco más. Si te refieres a la muerte biológica, sí, no es un debate. La muerte biológica, natural, no. Pero la muerte asistida, mira, hay 3 polémicas sobre la muerte que sí son debatibles. El suicidio, el aborto y la eutanasia. Ahí sí. Y si pudiéramos agregar un cuarto, que es la muerte por guerra, va, también lo podemos. Pero estos 3 sí son un debate, ¿eh? Sí son un debate porque ahí ya no hay una muerte natural. Ya hay una intervención en la... ¿Cómo se le llama?
en la anulación de la vida, ¿correcto? O en la suspensión de la vida. Entonces, sí es debatible. Pero es un saber que se va a morir, ¿correcto? Entonces, los saberes sí son prácticos porque se pueden predecir. Al ser verificables, al ser demostrables, son predecibles. Entonces, se puede saber. Faltó muerte por desconexión. Esa es la eutanasia. Esa es la eutanasia, cuando es por desconexión, por ejemplo, en los casos de coma. Número 3. Lo repetí. Olvídenlo, nada más eran 2. No sé por qué puse el 3. Pero bueno, así son los saberes. La muerte por homicidio, ese no es debatible, esa es legalmente punitiva. Entonces ahí sí no se debate. Puede ser homicidio involuntario, puede ser homicidio culposo o el más grave, que es el asesinato, pero que implica que debe de llevar premeditación, alevosía y ventaja. Pero bueno, esos son temas para cuando veamos filosofía del crimen, que todavía falta. Los saberes son generados, producidos en la ciencia dura, como le conocemos, la ciencia rígida o las ciencias exactas. Toda ciencia exacta genera saberes, punto, pero no conocimientos, solo saberes. Esto es bien importante porque yo he notado que en México la gente usa saber y conocer como sinónimo y no, son muy, muy diferentes. Si tú me dices, oye, conocí a fulano, no, sabes cosas de él, pero no lo conoces. No lo conoces, solo sabes cosas de él. ¿Cuál es la importancia del saber? Quise meter esta diapositiva aquí por lo siguiente. No quiero que se queden con la idea de que nosotros los filósofos nada más nos encanta corregir, pero no ayudar. Imagínate que el paciente llegue y dice, es que yo sé que esto, y que le diga, no, tú no lo sabes, tú lo crees. Y ya, no se trata únicamente de corregir al paciente, se trata de ayudarlo. La filosofía debe ayudar. Entonces, ¿cuál es la importancia de explicarle al cliente? No, lo que tú tienes es un saber. Punto. Recuerdan que habíamos dicho que los hechos no se interpretan. Los saberes no se interpretan, porque los saberes son hechos. Entonces, permite que el cliente separe lo subjetivo de lo objetivo. Cuando yo le digo a un paciente, eso que acabas de decir es un saber, ya él debe de entender que me estoy refiriendo a que debe de verlo como algo objetivo y debe separarlo de la subjetividad. Entonces debe decir, entonces eso no lo interpretamos. No, sería una pérdida de tiempo y además pues nos vamos a confundir. También ayuda a que el paciente sepa lo que sabe, lo que cree y lo que conoce. Y reduce el peso de las creencias limitantes disfrazadas de saberes. Porque tú le digo, no, eso que estás diciendo no lo sabes, solo lo crees. Esto pasa mucho ahora que tenemos este fenómeno de las relaciones tóxicas. He tenido pacientes, chicas, que me dicen, es que estoy seguro que mi pareja me engaña. Ya saqué una cuenta falsa de Facebook, de hecho he sacado como 3 de Instagram y en todas intento que caiga. Y yo le pregunto, ¿y ya cayó? Me dice, no, nunca ha caído. Y entonces yo le digo, entonces ya demostraste, ya comprobaste que te es fiel. Y me dicen, no, lo que pasa es que no ha caído, pero yo sé que es infiel. A ese grado llegan la toxicidad, la inseguridad, la falta de confianza. Entonces aquí es donde nosotros nos metemos para decir, a ver, no lo sabes. Si no tienes evidencias, no lo sabes. Hay personas, si le contesta que le es infiel, ¿por qué sigue con esa persona? Vamos más adelante para eso, porque sí, efectivamente, yo podría simplemente decirle, pues mira, si no confías en él, déjalo. Pero de una vez me adelanto, cuando tú ya te dedicas a esto de la intervención filosófica, en cuanto tu cliente empieza a contarte su caso, tú ya sabes la respuesta, ya sabes qué le vas a decir, pero no podemos dar ese brinco. No podemos decirle, pues mira, esto se resuelve fácil, si no confías en él, déjalo.
porque no lo va a hacer. Porque es bien importante construir la respuesta con el cliente. Yo no le voy a imponer una respuesta. La vamos a construir los dos. Entonces, esta pregunta que nos hace Abner es parte de la construcción. ¿A qué se aferra a que tenga la razón un autobeneficio o alguna idea narcisista? A las creencias irracionales o fe. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil creer que el otro está equivocado y tú no. Es muy fácil. Simplemente descalifico al otro y ya. O la típica es, pues es lo que tú crees, pero yo no estoy de acuerdo. Y que es una de las típicas frases narcisistas. ¿De dónde nace esto? Pues de que, y perdón que lo diga, pero es que cada vez es más urgente que la filosofía empiece a ser más pública. Es muy importante que hayan cada vez más filósofos interventores precisamente para pues apoyar a la resolución de esto, ¿correcto? Pero qué bueno que comentas esto, Abner, porque es la prueba de la importancia de hacer una intervención epistémica. Y bueno, por último, la intervención epistémica ayuda mucho a fortalecer el saber, la confianza en lo que sabes. ¿Sale? Vámonos con lo que sigue. Importante, no todo saber implica comprensión. La comprensión es del conocimiento, no del saber. Lo que sí debe de haber en el saber es un entendimiento. Por ejemplo, en el paciente que me dice, es que yo sé que todas las mujeres son iguales. Fíjate lo fácil que se desarma esa creencia. Cuando le pregunto, bueno, si sabes, quiere decir que lo entiendes. Entonces dime, ¿por qué son así? ¿Cómo lo entiendes? Y va a topar con pared. Porque va a decir, no las entiendo. Entonces no sabes. Por eso es bien importante, saber va de la mano del entender. Los que nos dedicamos a dar clases sabemos que al alumno le damos saberes. Pero si no lo entiende, mañana se le olvida. Menciona Abner, dolor proyectado en odio. Exacto. Pero ahí es parte de entender. Eso que dices, Abner, de dolor proyectado en odio, por ejemplo, no es un entender. Ahorita te voy a explicar por qué. Aunque digas que apliquen mujeres también, no es un entender, no es un saber. Decir que toda manifestación de odio es derivado de un dolor es una fe. O sea, no lo sabemos. Hay muchas razones para odiar, no necesariamente un dolor. También arraigado a traumas o tristezas, puede ser. ¿No? Si te fijas, esto que estás comentando, estamos en el ámbito de la creencia. Hay que ver si lo que le está pasando a este sujeto es por un trauma. Lo que sí es importante es aclarar. Si dices que lo sabes, significa que lo entiendes. Entonces, si dices tú que todas las mujeres son iguales, eso significa que tú entiendes a las mujeres. Entonces, dime cómo son. Y entonces ahí el paciente va a decir, no, es que yo no las entiendo. Entonces no sabes. Entonces lo que acabas de decir, de que todas son iguales, no es un saber. Es tu reacción, es tu fenómeno. Lo que nos está mostrando ahí es el fenómeno del que ya hemos hablado en muchísimas clases, entonces ya no lo voy a repetir. Pero lo que él dice es que todas son iguales, es el fenómeno, no es un saber. Exacto, se refiere a estigmas y prejuicios. No sé, otro caso que mujeres que dicen, es que todos los hombres son infieles. Incluso recuerdo que hubo una época donde decían, es que no lo pueden evitar. Son hombres, no pueden evitar engañar, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Bueno, si tú te atreves a decir que todos los hombres somos infieles, eso significa que tú entiendes de masculinidad, entiendes de biología, entiendes de genética y sobre todo entiendes de infidelidad. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿qué entiendes por infidelidad? Y empiezan a trastabillar, ¿ves? No lo sabes. Mencionan, en el 2001 llegaron a decir que eran potentes violadores. Exacto. Sí, recuerdo que hubo una paranoia terrible que era que todos éramos en potencia, ¿no? Abusadores. Y es terrible.
Es terrible porque dan por saber algo que en realidad es un fenómeno, pero no es un saber. Igual los hombres no pueden afirmar que entienden a las mujeres, porque entonces deberían de ser expertos en feminismo, expertos en biología, bla, bla, bla. ¿Va? Entonces es bien importante separar saber y unir el entender. Si sabes, entiendes. No entiendes, entonces no sabes. Por eso de lo que no, como diría Wittgenstein, de lo que no se sabe, mejor no hables. De lo que no entiendas, mejor no hables. En dado caso, pregunta. ¿Va? Entonces, esto solo lo estoy mencionando para que vean lo fácil que es acabar con una creencia. Con la creencia de que sabe. Si lo sabes, lo entiendes. Y si lo entiendes, lo explicas. Entonces ya construiste tu triangulito. Lo sé, lo entiendo, lo explico. Y te vas a dar cuenta que cuando le preguntes por la explicación, no vas a ver. Entonces ya con eso dices, ¿ves que no sabes? Eso se lo recomiendo porque al menos a mí como filósofo me pasa que me reta mucha gente. A ver si es cierto que eres tan picudo, a ver si es cierto que eres tan filósofo, tan racional. Y quieren apantallarme con, es que tú sabías esto y sabes lo otro y sabes aquello. En lugar de molestarme, le digo, bueno, quiero creer que si lo sabes, lo entiendes. Y si lo entiendo, lo puedes explicar, explícamelo. Y cuando empieza la explicación y yo empiezo al tipo socrático con la ironía, pues se viene abajo su seguridad, ¿va? Muchos pacientes confunden saber con conocer, cuando en realidad solo están repitiendo datos. Solo están repitiendo cuántos traumas, miedos, inseguridades vienes arrastrando de tus padres. Pero en realidad son creencias, no son saberes. Abner comenta y le va una profe. En la vez de lo del Poder Judicial, muchos decían esto. Es muy bueno, esto cambia todo. Cuando les preguntaban si sabían por quiénes votarían, el por qué y quiénes eran, se quedaban callados. Exacto. Es bien fácil decir, es que yo sé mucho, yo sé de esto, yo tengo tal carrera, tengo tal título. Bueno, y no me dejará mentir mi amigo Luis, que se dedica a la docencia. Si lo sabes, entonces explícalo. Si realmente lo sabes, lo puedes explicar. Por eso puedes ver muchos profesionistas, mucha gente con mucha experiencia dar clases. Y tú dices, pero no tienen formación pedagógica, no tomaron cursos, no lo necesitan porque lo saben. Y como lo saben, lo explican. Cosa muy diferente cuando solo repites algo, ¿no? Una operación que es repetitiva, pero que nunca supiste qué estabas haciendo, nunca lo entendiste, por eso no lo puedes explicar. Y lamentablemente mucho de lo que hacemos en el día a día no lo sabemos, solo estamos repitiendo sin saber. Y es muy triste porque de repente llegas a cierta edad y entonces te preguntas, ¿realmente supe lo que era vivir? ¿Supe mi vida? ¿O solo viví pues en automático, ¿no? Creyendo que sabía lo que era la vida. Mi maestro decía, yo espero que cuando la muerte llegue me encuentre vivo. Porque hay gente que la muerte no ha llegado y ya no está viva. Frases comunes que te vas a encontrar con gente que no sabe separar saberes de creencias o de conocimientos. Te dicen, yo sé cómo es la vida, o sea, yo sé todo, yo lo domino todo. Entonces, no. Otros que te dicen, es que todas las parejas son iguales, ¿no? Es una generalización, no es un saber. Es que yo sé que siempre me va mal, ¿no? Autoprofecía, creo que en psicología le llaman profecía autocumplida, ¿no? Me corriges, Harry, si lo dije mal, pero me parece que así le llaman. Gente que piensa que le va a ir mal y en cuanto le va mal dice, ¿ves? Yo sabía. No lo sabías. No lo sabías. Voy aquí a balconear un poco a mi papá. Mi papá era una persona que solía afirmar que él sabía todo, ¿eh? Y que él veía a una persona y casi que le leía el aura. Y siempre pensaba mal de las personas. Y cuando las personas actuaban mal, él decía, ¿ves? Te lo dije, yo ya lo sabía. Y yo le decía, no lo sabías.
Que tú tengas buen tino, que tengas buena puntería, no significa que lo supieras. Porque curiosamente los casos donde las personas nunca se comportaron mal, de esos nunca me dijo, ay mira, me equivoqué. Hay una metáfora para entender esto. Imagínate que hay una persona que quiere aprender arquería. Entonces se compra el equipo y le pide a un profesor que le enseñe a disparar. Pero esa persona tiene mala puntería, entonces pues no le atina. Sabe la técnica, pero no le atina. Llega otro tipo sin saber y cada flecha que dispara da en el blanco. ¿Quién sabe arquería? El primero. Esto sí es profecía autocumplida. Gracias, Harry. El primero es el que sabe arquería, porque conoce la técnica, conoce los métodos, pero no tiene puntería. El que tenga buena puntería no significa que sabe, solo que tiene algo llamado, bueno, ya saliendo de la metáfora, sería, tiene perspicacia, tiene buena intuición. Por eso es bien importante que también nosotros hagamos una intervención epistémica con nosotros mismos, porque pasa que le vas a atinar mucho a la gente, cómo son, cómo piensan, cómo actúan. Eso no significa que sepamos cómo son, solo que con la práctica, ¿no?, de estar trabajando con personas desde la filosofía, llegas a tener una idea panorámica de cómo son, pero en realidad no significa que sepamos cómo son las personas. Y siempre tenemos que tener esto claro. No caigamos en el ego de sentirnos que somos lectores de mentes, ¿va? Y aquí les dejo esta frase. Saber es útil, pero no basta para el bienestar. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos con lo que sigue. Conocimientos. ¿Qué es un conocimiento? Un conocimiento no es demostrable, no es verificable, no es comprobable, no predice nada. Es subjetivo, porque en el conocimiento se da la justificación. Les había comentado, la ciencia se encarga de saber, entender y explicar. Pero las ciencias humanistas o la filosofía se encarga de justificar, de comprender y conocer. Es decir, si hiciéramos una comparación, en el saber, por un lado, el conocer por el otro. El saber entiende, el conocimiento comprende. El saber explica, el conocimiento justifica. Por eso la frase de que la filosofía es la madre de todas las ciencias, hay que aclararla. Es la madre de todas las ciencias humanas, pero no de todas las ciencias, porque antes de que existiera filosofía ya había matemática, ¿correcto? Ya había física. Entonces, la filosofía es la madre de todas las ciencias humanistas, ¿va? Nada más. Incluso el padre de la filosofía era pésimo matemático, entonces nada que ver. Los conocimientos es, tú puedes decir que conoces algo cuando lo puedes justificar. Entonces la famosa frase, conócete a ti mismo, ahora que estamos viendo esto es, justifícate a ti mismo, justifica qué estás haciendo aquí, justifica tus acciones, justifica tus creencias, justifica el sentido de tu vida. Por eso cuando nosotros escuchamos, es que la filosofía dice que conócete a ti mismo, ¿cuándo se acaba de conocer a alguien? Ahí estamos confundiendo conocer con saber. Y pues sí, nunca sabré cómo es una persona si no me pongo a estudiar biología. Ahí necesitaría estudiar ciencias médicas para saber cómo es una persona. Pero cuando hablamos de conocernos, no estamos hablando de que digamos cómo somos. No es que nos tengamos que explicar. Conocerte significa que te puedes justificar. Que cuando alguien te pregunte, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué te comportas a ti? Bueno, mira, es que mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de vivir es así, ¿no? Así es como yo lo pienso, así es como yo lo creo. Obviamente es subjetivo, porque habrá personas que digan, no, pues yo no viviría como tú. Claro, porque el conocimiento es subjetivo. El saber es objetivo, pero el conocimiento no. Entonces, conócete a ti mismo es justifícate a ti mismo, compréndete,
No te expliques ante los demás, solo justifícate y verán que es demasiado complicado. Por eso muchos matemáticos han afirmado, yo preferí matemáticas a filosofía porque eran más fáciles, porque los números no me piden que justifique. Y la filosofía, sobre todo la ética, todo el tiempo está pidiendo justifica tus actos, justifica tus pensamientos, justifica tus ideas, justifícate, y es ahí donde, por eso para muchos, la filosofía es mucho más difícil que una ciencia dura. El conocer, repito, es comprender, justificar y argumentar, porque tienes que expresar a los demás esa comprensión y justificación de ti. Pregunta Harry, conocer es contexto y saber es contexto. Perfecto, así es. Yo puedo conocer mi contexto, puedo saber, ok, ¿cuál es mi contexto? Mi casa, mi estudio, mi silla, mi escritorio, o sea, eso yo lo estoy viendo. Por acá andan mis gatos, los zancudos que me están comiendo. Ese es el contexto. Estamos un filósofo, dos administradores, un psicólogo, aquí gente mexicana, gente italiana, aquí hay de todo, ¿no? Pero el contexto es la justificación. Bueno, ¿y por qué estamos aquí reunidos? ¿Por qué nos juntamos hoy a estas horas de la noche a estudiar filosofía? Exacto. Yo tengo que justificar por qué estoy aquí. Muchos de ustedes están por amistad y de verdad valen mil. No saben eso cómo me nutre. Muchos están porque quieren aprender. Y eso me hace sentir orgulloso porque si quieren aprender de mí, significa que tengo algo que ofrecerles. Y es padrísimo saber que tengo algo para ofrecer, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Así que efectivamente, Harry, el conocer es contextual y el saber es contextual. Entonces, ¿qué necesito para yo realmente decir que conozco algo? Necesito la razón. Necesito tener razones. Si alguien me dice, recuerdo esto, no sé si ustedes son fans de Conan Doyle, que fue el escritor de todos los libros de Sherlock Holmes, ¿no? De las 6 novelas de Sherlock Holmes fueron escritas por... No, 9 novelas fueron escritas por Conan Doyle. Y en el primer libro de Conan Doyle, de Sherlock, se llama Estudio en Rosa, que es cuando Sherlock y Watson se conocen. Watson representa a un médico militar, representa al científico, ¿no? Al positivista. Y como no se conocían y van a ser roomies, a Watson le preocupa mucho, bueno, pues con quién voy a vivir, qué tal si es un loco, ¿no? Y le hace una especie como de examen de conocimientos. Y lastimosamente en filosofía reprobó, qué lástima. Pero hay un momento en el que Watson le pregunta, Sherlock, ¿sabías tú que la Tierra gira alrededor del Sol, se traslada alrededor del Sol? Y Sherlock responde, no lo sabía. Y Watson le pregunta, ¿y ahora que ya lo sabes, qué piensas? Y Sherlock le contesta, pues que ahora no sé cómo le voy a hacer para olvidar lo que me acabas de decir. Y Watson se ofende, dice, pero ¿cómo lo quieres olvidar si te acabo de dar un dato científico, astronómico, cosmográfico? O sea, te estoy dando un saber y lo rechazas. Y Sherlock le dice, es que no entiendo ese saber, a mí para qué me sirve. Lo que estaba buscando Sherlock era el conocimiento. Y la verdad, reflexiona, ¿cuánto de lo que sabemos no nos sirve? Nunca llega al nivel de conocimiento, porque nunca lo aplicamos, nunca realmente lo comprendimos. Entonces, ¿qué pasa? Que con Luis lo hemos platicado en su conversatorio académico, memorizamos un montón de saberes. Somos buenos para saber cosas. Escuchamos la radio, repetimos lo que escuchamos en el noticiero, lo que escuchamos en la radio, lo que escuchamos en la oficina, pero nunca lo llegamos a conocer. Y nos llenamos la cabeza con saberes, y nunca apostamos por el conocimiento, lamentablemente. Y cuando esto pasa, llegan al consultorio sujetos que saben mucho, conocen poco. Pero como ni siquiera saben la diferencia entre saber y conocer y creen que es lo mismo, dicen, es que yo conozco de la vida. Muchos me han llegado a decir,
no creo que tú como filósofo me vengas a enseñar algo, yo lo sé todo, tengo hasta más edad que tú. Hay personas que me han dicho, ¿cómo me vas a dar una consultoría sobre hijos si tú no tienes hijos? Parten de la idea de que tener hijos automáticamente como que desbloquea en tu cabeza todos los saberes de ser padre, ¿no? Entonces, esa es la diferencia fundamental entre saber y conocer. El saber es datos, es verificación, es comprobación, es la ciencia dura, predecible. Pero el conocimiento es la justificación. Harry pregunta, para conocer se tiene que reflexionar, pero para saber hay que memorizar. Sí, correcto. Memorizar a través de la repetición es muy útil, pero también entender. No necesitas memorizar cuando lo entiendes, ¿correcto? Yo te puedo ahorita armar de volada la construcción o cómo Pitágoras tirado en la tierra logró encontrar su teorema de los triángulos rectángulos. Yo ahorita te lo armo no porque lo haya memorizado, sino porque entendí cómo lo hizo. Entonces, a veces no necesitas memorizar, solo entender. Pero sí, definitivamente para conocer tienes que reflexionar. Pero tienes que hacer una reflexión auténtica. Por eso dice de construir, implicar, reflexionar y criticar. Pregunta Abner, ¿sería grave memorizar sin saber expresarlo y proyectarlo para que los demás lo capten? Pasar de receptor a emisor es un proceso distinto, claro. Por eso hay muchos profesores que memorizaron su clase, van y le escupen en el salón, pero no logran, deja tú del conocimiento, ni siquiera lograron que el alumno lo entendiera. Por eso esto es bien importante. Cuando yo tengo un paciente, les digo desde la primera consulta, te voy a interrumpir a cada rato. No porque sea grosero. Es porque a veces los pacientes te cuentan una historia muy larga. O sea, a veces te cuentan hasta de su infancia, van y vienen, luego te hablan del actual, luego te hablan de una persona, pero no hicieron la introducción del personaje. Entonces yo necesito estar constantemente interrumpiendo para ir armando la historia. Ahí lo que estoy haciendo es entender lo que él me está diciendo. Yo no puedo ayudarlo, no puedo llevarlo al conocimiento si no he pasado primero por el entendimiento. Yo no puedo decir, ay sí, mira, cállate, mejor vamos ya a justificarte. No, no puedo. A ver, cuéntame todo, déjame ver de todo lo que me estás contando qué son datos, qué son creencias y qué son conocimientos. Porque eso es lo que el paciente no ha hecho y esa es mi chamba, ¿correcto? Conocer, por lo tanto, está por encima del saber, porque es mucho más difícil justificar que entender. No solo implica tener datos, sino comprender su sentido y justificarlo racionalmente. Comenta Abner, un ejemplo es con la música. Hay canciones tan buenas, pero con el autor original no pega. Pero si la canta otra persona y la canta en un tono que es más sentimental, más expresivo, a veces la gente prefiere esa versión. Claro, lo importante no es el original, sino lo importante es el que conectó. ¿Correcto? Es el que pegó. Exactamente. Esto de darle sentido y justificar. Cuando decimos que la filosofía busca el conocerse a sí mismo, y ya había dicho, es justificarte a ti mismo, es esto, es darte sentido. Y hemos dicho, los saberes no se interpretan. Recuerdo que una vez entré a la biblioteca del Colegio de San Nicolás y el bibliotecario me dijo, acabo de empezar a leer este libro de astronomía y estoy fascinado. Era un tipo muy culto. Y me decía, es que me sorprende cómo la naturaleza es tan sabia, ¿verdad? Y cómo puso el sol a tal distancia para no quemarnos, pero permitimos la vida. Y yo le pregunté, ¿y de dónde sacas tú que eso tiene sentido? Eso es un hecho físico, es un dato, es un saber. Los saberes no se interpretan. Pero él quería darle un sentido, quería antropomorfizar, no sé si lo dije bien, humanizar la física, ¿no? Cometemos ese error. Los saberes no se interpretan. Los fenómenos se interpretan. Tu conocimiento se interpreta. Comenta Harry sobre el test de Turing. La máquina sabe, pero no conoce. Correcto. No puede llegar a ser humano porque no logra pasar del saber al conocer. Exacto. Por eso el conocimiento
es de una jerarquía muy alta, solo por abajito de la fe. Te vamos a ver por qué. Porque, pues, si la fe es una creencia irracional, debería estar por abajo del conocimiento. Pero es que es más poderosa. Lo vamos a ver más adelante. Cuando tú trabajas el conocimiento, entonces lo que haces es lograr llegar a la crítica y a la reflexividad que ya habíamos comentado. Entonces no los voy a aburrir con eso. ¿Cuál es la importancia de conocer entonces? Permite descubrir el sentido. Número 1. Tiene que haber un sentido si es un conocimiento. Si es un saber, no perdamos tiempo. En cuanto detecto que es un saber, que es un dato, que es un hecho, no interpretemos, pasamos a lo que sigue. 2, llevar al consultante a que reflexione sobre sus juicios, sus creencias y sus actos. Ayudamos a nombrar adecuadamente el problema. Y es que el nombrar, es de lo más importante que hay. Si tú has venido nombrando de manera equivocada a un fenómeno, te has perdido de muchísimo conocimiento. Hace rato platicaba con mi primo sobre la diferencia entre emoción y sentimiento. Y el sentimiento es una emoción reflexionada, es una emoción razonada, es una emoción que se conoce, se comprendió. Porque las emociones, por definición, llegan rápido, se van rápido. Son muy breves. Una vez que encontraste la explicación, la emoción suele desaparecer. Pero si no desaparece, si después de una explicación se fortalece, se convierte en sentimiento. Y hay muchas personas que le llaman sentimiento a emociones y le llaman emociones a sentimientos y por eso se confunden. Por eso es bien importante aprender a nombrar. Entonces la intervención epistémica también tiene objetivo aprender a nombrar. Hay gente que me decía, el primer café de filosofía que hice en mi vida fue sobre el estrés. Y pregunté, ¿quién de aquí ha sufrido estrés? Todos levantaron la mano. Todos dijeron, yo tengo estrés, yo tengo estrés, yo tengo estrés. Y dije, bueno, si dices que lo tienes, estás afirmando que es un hecho. Si es un hecho, quiere decir que lo sabes. Y si lo sabes, quiere decir que lo entiendes. Por favor, definan estrés. Y no pudieron definir estrés. Entonces, ¿cómo puedes decir que tienes algo que no puedes definir? Y decían, no, pues es que tengo estrés porque estoy cansado. Bueno, el estrés no implica cansancio, es falso. Y corrígeme, Harry, si me equivoco, pero en la definición de estrés no está como síntoma estar cansado. Ser adulto es lo que te cansa, trabajar es lo que te cansa. Estar todo el día corriendo de aquí para allá, llevar a la gente al colegio, eso es lo que te cansa. Entonces, cuando me toca explicar que stress viene de la palabra anglosajón stress, que significa estiramiento o tensión, y se les explica que estrés es cuando se te está presionando o estirando a que cumplas con algo que no puedes. Entonces entras en crisis porque dices, es que lo que me están pidiendo no puedo, no es humanamente posible. Eso es estrés. Entonces, una vez que ellos entienden que lo que están sintiendo no es estrés, inmediatamente se relajaron. ¿Por qué? Porque llegamos al saber. Estrés se define así, 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 así. Entonces dejaron de justificar lo que sentían con un dato falso. Si hiciéramos este ejercicio, comentaban, estrés es saturación de ideas acopladas y actividades que sientes que se salen de tu alcance. Correcto. Presión excesiva. Correcto. Y en casos extremos, moretones, convulsiones, bajas de presión. Es una presión excesiva. No sé lo de convulsiones, no soy médico, no sabré decirte, pero estoy de acuerdo con las primeras dos afirmaciones, ¿no? Sientes que se salen de tu alcance y es una presión excesiva. Es cuando dices, es que es lo que me están pidiendo, ¿no? O sea, es una frustración que se sale de control. Entonces es bien importante, si nosotros hiciéramos el ejercicio con nosotros mismos, decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que siento? Realmente, ¿cómo se llama el fenómeno que estoy percibiendo realmente? Créanme que viviremos mejor. Y pues esa es nuestra chamba como filósofos, ¿no? Llevar al paciente
a un conocimiento, un pensamiento autónomo, responsable y maduro. El objetivo de la intervención filosófica es madurar. ¿Y cómo maduras? Pues acepta la verdad, deja de vivir, de negar la verdad, reconoce tus saberes, ve que te falta mucho conocimiento, trabaja tus conocimientos, vuélvete reflexivo, etcétera. Vámonos con lo que sigue. Ejemplos de conocimiento. Cuando un paciente te dice, ahora comprendo que mi miedo viene de mi orgullo herido, está usando la palabra comprendo. Exacto. Este paciente ya comprendió que su miedo tiene un origen, que es su orgullo herido. Perfecto, eso es un conocimiento. 2, entendí que no es el hecho de la separación, sino lo que yo estaba esperando de esa relación. Exacto, no nos duele la ruptura en sí, sino ese proceso de duelo de aceptar que tus planes, que tus sueños, que tus objetivos con esta persona ya no van a ser posibles. Eso es lo que duele. Duele más el plan que la realidad. La realidad no duele. Que termine una relación no duele. Duele cuando tú dices, lo que yo esperaba no se va a dar. Perfecto, ese es otro ejemplo de conocimiento. Último, ahora sé que mi tristeza se debe a mi forma de ver el abandono, no al abandono en sí. Claro, es su perspectiva, es la interpretación que le estaba haciendo al fenómeno del abandono. El abandono solo, de hecho el abandono solo es neutral. Hay abandonos buenos. Hay personas que dicen abandoné las drogas, abandoné una mala relación, abandoné malas amistades. Hay abandonos buenos. Entonces el problema no es el abandono, es cómo estaba interpretando el abandono. Por eso les dejo esta frase. Saber es tener datos. Conocer es entender sus causas y justificaciones. La filosofía no se conforma con saber, su meta es comprender. Abner comenta, ¿alguna vez escuchó que los muertos reciben el amor más honesto y puro? Esto debido a que al morir y ya no tener conflicto, las personas ven a las personas sin desdén y se aferran a lo más bonito de la persona y lo que pudo ser siempre y cuando haya sido querido. Aquí ya voy a empezar a hacer ejercicios filosóficos, Abner. No es amor lo que reciben, ¿correcto? Porque el amor dentro de sus características incluye cuidado y protección. Y no puedes cuidar y proteger a alguien que ya murió. Entonces no es amor. Quizá devoción podría ser, y no todos, ¿eh? Hay gente que hasta le da gusto que mueran otros, entonces tampoco. Entiendo tu idea, pero no es amor. No puedes amar algo que ya no está, ¿correcto? A menos que sea un amor filos, que era un amor griego de amar a la idea, pero no estás amando al muerto, sino a la idea que tienes de él. Bien, típico en consulta. Creer que porque saben algo ya lo han resuelto. No sé si te ha pasado, Harry, a Luis y a mí nos ha pasado como profesores que el alumno cree que ya lo sabe. Dice, pues tengo Google, tengo ChatGPT, ¿qué me puedes enseñar? A uno de los más grandes filósofos italianos, Umberto Eco, cuando empezó esto de del internet con todo, del San Google como le llamaban, le preguntó un alumno, profesor, dottore, ahora que ya todo está en internet, ¿para qué necesitamos al profesor? Y Humberto le respondió, porque en internet está todo, tanto verdades como mentiras. Y mientras no tengas la habilidad de reconocer la diferencia, sigas necesitando al profesor. Aquí nosotros podemos trasladar esa frase, parafrasearla diciendo, mientras el ser humano no sepa reconocer creencias de saberes y conocimientos, sigue necesitando al filósofo. Entonces sí, es bien común, sobre todo con los hombres que llegan a decirme, yo vengo a enseñarte a ti, vengo a enseñarte a filosofar. De verdad, así me los he topado. Que vienen a consulta más que nada a demostrar que saben más que uno, ¿no? Pensar que el conocimiento se obtiene rápido, como los datos. Por eso, este tipo de cursos, como los que estamos tomando, a mí no me preocupa subirlos a internet, a mí no me preocupa que la gente los vea, porque no lo pueden replicar tal cual. Aunque alguien memorizara mi clase,
no significa que la conoce. Entonces, si alguien me invita a dar la clase, la voy a dar distinta, la voy a hacer con variaciones, porque no memorizo, porque conozco. Menciona Mer, dígale que en situaciones extremas donde no tenga pila, ¿qué va a hacer? Ah, claro, el depender de la batería del teléfono, de que toda la información está ahí, pues también es riesgoso, ¿no? Por eso es bien importante que tú no pierdas el control, porque sí te va a tocar. Cuando tú te pones el título de filósofo, parece que te estás poniendo un blanco en la espalda, así como de, a ver, vengan aquí a demostrarme que soy un ignorante, ¿no? Entonces constantemente me están intentando demostrar que yo no sé nada y que ellos saben más. Querer entender sin pasar por el esfuerzo de la justificación. Es que no puedes llegar a la comprensión si no has pasado primero por la justificación. Muy bien, siguiente. Métodos y procesos. El hecho es el saber. Ya le había comentado. El hecho es objetivo, ya sucedió, es un dato, es un evento verificable. Se sabe, se entiende, no se interpreta. Número 2. El fenómeno es una creencia al inicio. Yo creo que lo que estoy sintiendo es esto, creo que lo que me está pasando es esto. Y la idea es llegar al conocimiento. La idea es ver si ese fenómeno es una creencia o es un conocimiento. Entonces, cuando intentemos justificar el fenómeno, es cuando vamos a ver si sí vale la pena conservarlo o no. Comenta Harry, el internet está lleno de sabores, pero es muy difícil conseguir conocimiento sin la implicación de otra persona. Correcto. Y mira, les voy a transmitir algo muy personal. Las primeras 2 carreras que estudié, la primera fue físico-matemáticas. La razón por la que no quise ejercer es porque yo sentía que era una ciencia muy fría. Era únicamente estarle dando datos, fórmulas, leyes, reglas al alumno. Luego estudié sistemas computacionales porque estaba boom la computación. Y cuando vi que mi vida iba a ser estar en un cubículo, armando, ensamblando, formateando, borrando, dije, no, ahí encerrado, no. Y cuando conocí a la filosofía, pero la filosofía no ermitaña, sino a esto que hago, que es la intervención filosófica, fue que me gustó, porque es una interacción con el sujeto. Gracias a todos los pacientes que he tenido, es que yo he conseguido conocimientos que por mi parte nunca hubiera alcanzado. Cuando trabajas con personas, aprendes mucho más que cuando trabajas solo y te vas de ermitaño a filosofar. Entonces, el fenómeno al inicio es una creencia y ya hay que ver si lo podemos llevar al conocimiento, porque el fenómeno se siente o se experimenta al inicio, pero puede ser que yo solo crea, como el que creía que tenía estrés. Cuando dicen, es que siento esto porque hay que ver. Entonces, a través de la intervención epistémica, vamos a ver si en realidad se justifica ese fenómeno, porque esto es bien importante. No porque el fenómeno aparezca, significa que el fenómeno es real, verdadero o valioso. Comenta Harry, la filosofía erudita, se podría considerar un conjunto de saberes históricos, claro. De hecho, Harry me estaba corrigiendo que en la primer clase di mal el periodo histórico del medievo. Y es que yo lo he dicho, yo como licenciado en filosofía soy bien malo. Si me pides datos, años, libros, soy malísimo. Yo soy más de los filósofos que crean filosofía, pero de los que memorizan, no. Entonces, no, yo no soy filósofo erudito definitivamente, porque nunca me llamó la atención el saber histórico. Sí es importante entender que hay momentos históricos y es importante, entonces te los reconozco a vuelo de pájaro, como se dice, pero si me dices exactamente de qué año a qué año, no, ya, me perdiste, no tengo idea, ¿vale? La crisis, el número 3, o el problema, ya estamos en el conocer. ¿Por qué? Porque eso significa que ya planteamos el problema, eso significa que ya lo pudimos justificar. Eso significa que el paciente y uno ya comprendió el problema. Ya no está sufriendo por los datos feos, por los hechos tristes. No, ya comprendimos el problema. Entonces ya lo estamos justificando. Y si llegamos a justificarlo, significa que entonces se tiene que resolver, porque sí es importante. La crisis surge al analizar el fenómeno y formularlo como problema.
Entonces, se debe de conocer para comprender, justificar y poder enfrentar esa crisis. Y por último, el acto, que sería la solución, la decisión. Nuevamente, y aquí les digo por qué la fe es más importante, porque volvemos a creer. Cuando yo le doy a mi paciente la solución o la respuesta filosófica, no es un saber. Yo he justificado la construcción de esa respuesta con el paciente. Y el paciente confía en los razonamientos que hemos hecho, en los argumentos que hemos construido. Él confía en la lógica, confía en que hemos construido una buena respuesta. Pero si él me dijera, oye, Lick, entonces esta respuesta que me estás dando, ¿entonces es la solución? No lo sé. Por eso siempre que termino una consulta le pregunto al cliente, ¿crees que lo que te dije te serviría? No, pues que sí. ¿Crees que valdría la pena que lo practicaras? Sí. Ok, pues practícalo. En ese sentido sí nos parecemos al médico que te dice, a ver, tómate esto y si no se te quita, pues regresas y vemos qué medicamento darte o qué ajustes hacemos, ¿no? Aquí es igual. Yo realmente no le puedo dar un saber al cliente. No puedo decirle, pues mira, Platón dijo una vez esto, entonces pues memorízalo y sé feliz. No, porque Platón lo dijo en su contexto y por eso estoy en contra de las frases hechas o esos que quieren curarte con frases poéticas, bonitas, que parecen profundas, pero que en realidad no. La solución, el acto, la decisión es fe. Por eso la fe siempre va a estar por arriba de todo. Claro, es una fe fortalecida, es una fe que se trabajó en la intervención epistémica, es una creencia, pero fuerte, sólida. Y mientras el cliente tenga fe en esa solución que construimos, va a sentirse mucho mejor. ¿Cuál es la fortaleza de la consultoría filosófica? Porque a lo mejor lo que te dije yo lo viste en TikTok o un psicólogo te lo dijo. Pero ¿cómo construimos esa respuesta desde lo interno, desde el dato, desde el hecho, hasta la solución, hasta el acto? Eso es lo que hace que el paciente tenga fe. ¿Va? Entonces, toda solución, toda decisión, el acto final es un acto de fe. Ejercicios, que lo hemos visto desde el día 1. Me preocupa no ser suficiente para los demás. ¿Cuáles son los hechos y los saberes, no? Sabes que en varias situaciones te has sentido insuficiente, en varias. O sea, habrá veces donde tú digas, híjole, aquí sentí que no cumplí con las expectativas del otro, ¿correcto? Déjame agrandar aquí un poquito, que me salgo. Es con este botón. Ahí está. ¿Cuál es el dato? Que en algún momento me han llegado a criticar o incluso terminaron conmigo por esto, ¿no? Me dijo la chica, no eres suficiente para mí, bye. Ok, ahí están los datos, son los hechos. ¿Los vamos a interpretar? No, ya pasaron, ya fueron. ¿Cuál es el fenómeno? Que te terminaron, que alguien te criticó, detonó en ti una creencia. Y crees que no eres suficiente para todos. O sea, porque 2 o 3 personas en algún momento te criticaron o dijeron, no cumpliste mis expectativas, ya, automáticamente no. Y esto pasa mucho con los padres, ¿no? Cuando los padres te hacen sentir que no eres suficiente para ellos, pues crees que no eres suficiente para nadie. Lo cual obviamente es un error, es una creencia. Pero él está afirmando, es que yo no soy suficiente, no. No, eso es un fenómeno, es una creencia. Entonces empezamos con la intervención epistémica. Y entonces el paciente conoce, ahora sí, justifica que la creencia viene de patrones de autoexigencia o falta de autoestima. Lo dijo Aristóteles, ¿quieres ligar? Ve a un lugar donde no te tengas que esforzar para llamar la atención. Si yo, por ejemplo, que no tomo, quiero ir a ligar a un bar, sería la peor decisión. Yo no sé bailar, si voy a ligar a un salón de salsa, pues no voy a ligar, obviamente. Entonces, no por eso voy a decir, ay, no soy suficiente para alguien, pues es que no debía haber estado ahí en primer lugar. Entonces,
Patrones de autoexigencia, falta de autoestima. Ahora ya estamos en el conocimiento y estoy justificando la creencia. Mira, crees esto porque no por lo que te hayan dicho, no por lo que te pasó, sino porque tú te exiges demasiado o porque te sientes muy inseguro. Entonces ya conocemos la crisis, ¿no? El fenómeno y el dato los chocamos. Conoce que tu problema no es el ser suficiente, sino cómo defines tu valor personal según la aprobación de los demás. Ahora pasamos al acto, que es, repito, fe. Actúas en base a la creencia justificada de que puedes valorarte sin depender tanto de los demás y empiezas a tomar decisiones para cambiar tus vínculos, ¿no? Tus dependencias, tus pensamientos. Fue muy rapidito, después vamos a ver ejercicios más desarrollados, ¿vale? Pero este sería un ejemplo de cómo pasamos del caso por los hechos, los fenómenos, la crisis y el acto. Vámonos con lo que sigue. Confusiones epistémicas que obstaculizan, de veras, cuando uno quiere resolver una crisis, y no lo digo solo como terapeuta, reflexiónalo si a ti te ha pasado que cuando estás en una crisis y tienes confusiones epistémicas, por eso tardas en resolverlo. En las consultas filosóficas es muy frecuente que hay, observar este problema, que hay personas que detectan que tienen un problema y en realidad la raíz de los malestares es la confusión epistémica, no tanto el problema con el que se te presentan, sino que tienen esta confusión. Los pacientes, sin darse cuenta, mezclan 3 niveles de experiencia: las creencias, los saberes y los conocimientos. Lo que piensa, lo que imagina, sin tener certeza, lo mezcla con los datos que tiene, que alguien le demostró, pero también le mete un poquito de comprensión y justificación, un poquito de empatía. Entonces, por eso nuestra cabeza es un caos. Porque entre lo que sabemos, lo que creemos, construimos una justificación totalmente equivocada. Y decimos, pues así soy y ni modo, y no voy a cambiar. Y nos resignamos. Entonces, este es un gran problema. Ejemplo típico: yo sé que no soy suficiente para los demás. Aquí no hay un saber auténtico porque el paciente en realidad cree que no es suficiente, porque no tiene evidencia. Si le dijera, ok, ¿no? Como diría Abner y Luis, a ver, quiero tu reporte a quienes les has pedido una evaluación de suficiencia. Y te van a decir, no, pues a nadie. Entonces, hay personas que me han dicho, no, Lick, es que yo no soy feliz. Ok, ¿cuáles son las evidencias? No, es que yo lo sé. Sí, pues, ¿cuáles son las evidencias? Abner dice, aplican las de ya estoy viejo para eso, o así soy, y si me quieren bien, si no va. Exacto. Porque están confundiendo creencias con saberes y, como decías, ¿no? Quizá el fenómeno es la inseguridad, el fenómeno es cobardía. Por eso el filósofo tiene que ver el fenómeno que está detrás del hecho, detrás de la creencia. Porque las personas van a decir, ya viste, ese lo que dice es un tóxico, es de lo peor. Y pues nosotros no podemos prejuzgar tan fácilmente. El verdadero origen de la crisis epistémica, ya les había dicho, es un choque, lo vimos la clase pasada, entre el hecho y el fenómeno, ¿no? Ponemos el hecho aquí, ponemos el fenómeno del otro lado, los enfrentamos y ¡pum! Surge una crisis. Pero ahora lo voy a decir en términos epistémicos. Lo que hacemos es enfrentar el dato objetivo, ¿no? Lo que sabes con lo que sientes. Y aquí Harry no me dejará mentir. Eso es el origen de los traumas. Cuando lo que sé y lo que siento entran en choque, entran en conflicto. Cuando dices, ¿por qué si yo sé que amo a esta mujer, no soy feliz? ¿Por qué no siento? ¿Cuántas personas abandonan matrimonios, abandonan noviazgos porque dicen, es que ya no siento lo mismo? Es que están mezclando el dato de tengo esta relación con el fenómeno de ya no me siento igual, ya me siento aburrido, ya me siento harto. Pues es que desde un principio el error fue decir que sabían lo que era amar. Amar no es un fenómeno. Amar es un acto, amar es una decisión, amar es un sentimiento, amar es una construcción, amar es un conocimiento, no un fenómeno.
Entonces hay personas que confunden y dicen, voy a separarme porque ya no siento lo mismo. Pues no, en un matrimonio no vas a sentir lo mismo siempre. Obviamente no. Entonces ahí hay una confusión entre el dato y el fenómeno, ¿no? O entre el saber y la creencia. Y entonces aparece en el fenómeno lo emocional. Entonces en la creencia aparece lo emocional. El problema surge cuando la persona no distingue lo que es un fenómeno subjetivo, o sea, una creencia, del hecho. Se aferra a sus creencias irracionales o racionales, se basa a experiencias pasadas y las toma como verdades absolutas. Por ejemplo, hay una persona que me dice, es que el amor no existe. Hicimos una intervención epistémica aquí. Si es cierto lo que dices, si es un dato real y auténtico, significa que no existe en ti ni existe en alguien más, ¿correcto? Sí. Eso significa que nadie, absolutamente nadie puede dar amor, ¿correcto? Sí. Entonces, si nadie da amor, ¿qué fregados estás pidiendo? Entonces la persona se da cuenta que al decir que el amor no existe, solito está afirmando que no debería de preocuparse, porque si no existe, pues entonces, ¿qué está pidiendo? No puede pedir lo que no existe. ¿Ven? Ese es un ejemplo. Comenta Abner, ¿qué pasa cuando en vez de creencias le afecta más admitir que se equivocó? ¿De dónde viene ese núcleo? Siente que se admite que se equivocó, es imperfecto. Sí, porque el ególatra o el narcisista busca precisamente culpar al otro. Todo el tiempo es estar desviando. Entonces aceptar que el error está en uno y que la falla está de uno y que el trabajo lo tiene que hacer uno, eso es conocerte a sí mismo. Eso es decir, bueno, es que en lugar de culpar al otro, mejor me voy a hacer responsable yo. No quiero abordar mucho esto porque en clases más adelante vamos a hablar de este tema de culpa y responsabilidad, que es de lo que más sufren los pacientes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Cree que tiene certezas cuando en realidad solo está pasando de un fenómeno a otro, ¿va? ¿Cómo es la clave filosófica? Nuestro truco. Número 1, deconstruimos críticamente las creencias. Ya lo vimos en la primera clase, ¿no? Reflexionamos. Número 2, separamos. Esto es emocional, esto es racional, ¿va? Separamos. Ahora formulamos un juicio consciente, hacemos un diálogo, un discurso justificado y maduro. Por eso sé que suena feo cuando yo comento que yo no trabajo con emociones. Yo les digo a mis pacientes, aquí no vienes a llorar, aquí no vienes a hacerte la víctima. Si tienes muchas ganas de llorar, te doy unos 10 minutitos, llora y regreso, porque no me gusta que me estés pagando para verte sufrir. No va conmigo. O busca amigos, busca tu familia, llora, desahógate, ve con un psicólogo. Si de verdad, cuando tienes un bloqueo emocional, no es conmigo. Ve con un psicólogo, atiéndete y cuando logres ya apagar tu emotividad, entonces ya regresas. ¿Por qué? Porque aquí en la intervención epistémica vamos a trabajar el acto, vamos a construir una respuesta y no podemos estar lidiando con el fenómeno. El fenómeno tenemos que verlo y tenemos que buscar la forma de acabar con él o de integrarlo de manera virtuosa, ¿correcto? Porque creer es inevitable, saber es necesario, pero solo el conocimiento nos va a liberar, ¿de acuerdo? Ejercicios, ya nos estamos acercando al final de la clase. Número 1, me preocupa no ser suficiente para los demás. Vamos a hacer la deconstrucción. ¿Es un hecho? No, no es un hecho. Ya platicamos del concepto. La preocupación no es un hecho. La preocupación es un estado emocional, punto. ¿Es un fenómeno? Sí. Él está sintiendo insuficiencia. ¿Correcto? En su interior, él sufre la insuficiencia. Por lo tanto, es emocional, es un fenómeno. ¿Correcto? ¿Qué tipo de creencia es? Racional limitante basada en experiencias. Porque en algún momento le hicieron sentir que no era suficiente ciertas personas y ya, lo generalizó. ¿Cuál es el error epistémico? Que está confundiendo ese fenómeno emocional como un hecho objetivo.
Se le está partiendo de la idea de que nunca va a ser suficiente para los demás. ¿Se dan cuenta su error? Convertir una creencia en un saber absoluto. Error. ¿Cómo nosotros le construimos la respuesta a este paciente? A ver, la suficiencia no es un hecho externo, sino una construcción de expectativas internas. Esto lo podemos encontrar en Epicuro de Samos. La pregunta no es si eres suficiente para los demás, sino ¿quién define lo suficiente? Esto lo podemos encontrar en los diálogos platónicos. ¿Y por qué aceptas ese criterio como verdadero? ¿No? Epistemología básica. Es que fulanito dice que no soy suficiente. ¿Y por qué le estás dando el estatus de ser epistémico pertinente a ese sujeto? Tengo pacientes mujeres que dicen, es que mi pareja dice que yo soy mala mujer. ¿Él es experto en relaciones? No. ¿Él es experto en feminismo? No. ¿Él es experto en género? No. Entonces, ¿por qué le crees lo que él afirma? ¿Correcto? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que le damos? Ya le planteamos el problema, ya dijo, ay, sí es cierto, esto es algo más interno, ¿y ahora qué hago? Entonces empezamos con alternativa de conocimiento. Le vamos a dar justificaciones que no tenía. Número 1, la autosuficiencia es un valor cambiante, según la cultura, el momento y la relación. Habrá para quienes seas hasta más de lo que esperan y habrá para quienes no. Es relativo, ¿no? Punto. ¿Lo comprendes? Sí, perfecto. Nadie puede ser suficiente para todos. La famosa frase, nadie es monedita de oro. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Porque cada persona tiene expectativas diferentes y algunas expectativas son ridículas. Entonces, no, son irreales. Tercero, lo que sí puedes conocer, justificar, son tus acciones, éticamente hablando. Si estás actuando con responsabilidad, con respeto, con honestidad, entonces eres suficiente. Si tú te sientes orgulloso bajo los principios éticos de tu acto, entonces, ¿por qué no eres suficiente? Te estoy dando con esto las evidencias que no tenías. No busques validar tu valor por la mirada del otro, porque esa mirada no es un saber, sino otra creencia ajena. Como decía John Paul Sartre, ¿no? Nadie conoce mejor mi espalda que el otro, y el infierno son los otros. Y como saben, en la intervención filosófica no damos medicamento, obviamente no somos médicos, pero damos mantras o frases que le pedimos al paciente repite y reflexiona. ¿Qué frase epistémica? ¿Y por qué le damos frases? ¿Por qué mantras? Porque queremos fortalecer su fe, que confíe en lo que le estamos diciendo. Quien es fiel a su conciencia nunca será insuficiente ante sí mismo, aunque lo sea ante los demás. En otras palabras, mientras tú estés consciente de tu valor, no importa que los demás intenten demeritarte, de hecho va a pasar. Porque el narcisista siempre va a criticar al egocéntrico. El egocéntrico no es una mala persona, es una persona que se conoce, que es fiel a su conciencia. Punto. Entonces el narcisista te va a decir, es que tú te crees mucho, es que te crees... Y va a estar tan. Por eso, tú sé fiel a tu conciencia y entonces podrás acabar con esto. Caso 2. Si me deja, no podré ser feliz. ¿Es un hecho? No. Porque está proyectando a futuro, está diciendo lo que va a pasar o cree que va a pasar, pero no lo sabe. No es un saber porque no se puede predecir. Entonces, ¿es un hecho? No. ¿Es un fenómeno? Sí, porque aquí vemos que hay un miedo a la anticipación del sufrimiento o en términos psicológicos hay una ansiedad. ¿Qué tipo de creencia es? Irracional, porque está basada en el miedo del vínculo, ¿no? De romper el vínculo. ¿Cuál es el error epistemo aquí? Que está confundiendo el concepto felicidad con tener una relación. Cuando en ningún momento ningún filósofo en la historia ha dicho que para ser feliz debes tener una relación romántica. Han dicho, debes tener amigos, pero no pareja. Epicuro o Aristóteles son los primeros que se vienen a la mente que dijeron, la felicidad está con los amigos, no con la pareja. Error epistémico hace depender un estado interno de un hecho que ni siquiera ha pasado. O sea,
Es como decía Epicuro, que no le tengas miedo a la muerte porque cuando llegue no vas a estar. O sea, tenerle miedo a algo que no ha pasado es absurdo. Y la muerte por lo menos sabes qué va a pasar. Aquí el hecho de decir, es que si me deja no podré ser feliz, pues es que no eres feliz desde ahorita. Todavía ni te deja y no eres feliz. Pero bueno, ya me adelanté un poquito. ¿Cuál es la respuesta filosófica justificada? O sea, el conocimiento. Es tu felicidad no depende de un vínculo con alguien más, sino de tu capacidad para actuar con virtud ante lo que no puedes controlar. Y esto lo podemos encontrar en el estoicismo. Entonces, aquí ya le estamos dando un conocimiento, una justificación de por qué su felicidad no depende. Lo que estamos intentando es debilitar el fenómeno. Alternativa del conocimiento, porque a lo mejor si le suelto la frase así, va a decir, y pues suena bonito, pero no le creo. Entonces, a ver, la felicidad es una construcción, es un estado mental, no emocional, es un estado mental que se construye desde los actos y valores propios y no depende de las relaciones. Segundo, si tu bienestar dependiera de alguien más, entonces tu felicidad sería frágil y transitorio. Esto es una dialéctica para hacerle ver su error. La verdadera felicidad se basa en tres enfoques que ya les mencioné, creo, hace unas clases. Está el estoico, que es no permito que el exterior me altere. El hedonista o epicureísta, que es si ya sé que la vida va a ser dolorosa, pues no me provoco más dolor del necesario, ¿ok? Y al contrario, me esfuerzo en que este dolor propio de la vida valga la pena. Mi maestro decía, nacer es un dolor que la vida compensa. Ahí está el secreto de la felicidad hedonista. O Aristóteles, trasciende, deja huella, deja marca, haz que la gente hable bien de tu estancia en este mundo. Esa es la felicidad. Trabaja para los demás, dales un servicio de bien. Y aquí lo encontramos en muchísimas religiones judio-cristianas, este principio del servicio a los demás como felicidad, ¿correcto? Lo único seguro es tu capacidad de responder con madurez al cambio. Entonces, todas estas frases se las explicamos, las deconstruimos, las argumentamos y entonces estamos reformulando la fe del paciente de manera, si se fijan, no estoy usando frases emotivas, no estoy con frases de autoayuda de cree en ti mismo, si tú lo, ¿qué? ¿Cómo dicen? Si lo decretas, como sea. Si lo crees, lo creas. No estamos dándoles frases baratas, estamos construyendo. Y la frase epistémica para reforzar su fe sería: quien fundamenta su felicidad en lo que no controla, pierde felicidad y libertad. ¿Correcto? Bueno, entonces, hasta aquí por hoy. Casi nos aventamos las 2 horas. Dejo ahí abierto el chat unos minutitos para si quieren compartir algo o activar su micro si quieren compartir alguna duda, algún comentario, algo. Pues ustedes díganme, o todo quedó clarísimo y entendido. Logré darles saberes y darles conocimientos. Ustedes díganme, o nomás creo que sí. Decía Aristóteles, estaría feliz porque logré trascender. Pues no Aristóteles, tú. Si tú... logró. Perdón, leí mal, creí que habías dicho logré. Logró trascender, sí, porque Aristóteles trascendió vivo. O sea, él estando vivo, sí, imagínate, fue el maestro de Alejandro Magno, o sea, fue maestro del emperador romano. Entonces, sí, Aristóteles, estando vivo, él era feliz. Y pues ya completo esto. Les digo, soy muy malo como filósofo erudito, pero esto sí me lo sé. Cuando Aristóteles tuvo a su hijo Nicómaco, ya Aristóteles ya estaba viejito, ya estaba mayor, y le preocupaba mucho que muriera antes de poder enseñarle a su hijo a vivir de manera ética. Entonces lo que hizo fue escribir un libro para su hijo, para que cuando ya no estuviera Aristóteles, pues su hijo lo leyera, y era una forma en que él como padre le quería enseñar a vivir. Y el libro comienza precisamente diciendo esto: no importa lo que te dediques, pero dedícate a algo que te haga feliz, que sea una vocación,
y que se la dediques a alguien más, que le ofrezcas un servicio a los demás y ese servicio te haga bien. Si te esfuerzas en darles un servicio que te dé gusto, entonces eres feliz. Bueno, pues entonces les agradezco mucho su asistencia. Nos vemos la próxima semana. Ya nos estamos acercando a la evaluación porque todavía no acabamos el módulo 1. Pero si ahorita te preguntaran qué es la filosofía profesional, pues mire, es una reflexión crítica, sistemática, holística, general y universal, que busca atender la personalidad y la identidad de los sujetos a través de una deconstrucción de los hechos, los fenómenos y los actos, para de ese modo generar crisis, plantear problemas, y empieza la construcción de la solución al momento que hace una intervención epistémica, separando las creencias racionales, las creencias de fe, los saberes y los conocimientos, ¿no? Entonces ya ustedes pueden ahí decir pues que ya tiene una definición que no está en Google y que no está en Wikipedia de lo que es la filosofía. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Ci vediamo.